Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos a este nuevo podcast donde hablaremos sobre la terapia con andrógenos, una nueva propuesta en la terapia hormonal de la menopausia. La menopausia representa un estado complejo de cambios endocrinológicos caracterizados básicamente por la disminución de los estrógenos. Históricamente, todo se ha centrado en esta disminución tanto de progesterona como de estrógenos, y obviamente las terapias hormonales de la menopausia se centran principalmente en la reposición de ambos. Sin embargo, históricamente también la disminución es paulatinamente progresiva de los andrógenos. Y el día de hoy hablaremos sobre aspectos importantes en donde la terapia con andrógenos se puede utilizar. Quitaremos algunos de los mitos sobre si la terapia con andrógenos es útil o no. Y tenemos nuevamente con nosotros y le damos la bienvenida al doctor Alan Ríos Espinosa, a la doctora Magdalena Cruz Luna y a la doctora Mariana Sánchez. Es un gusto nuevamente estar aquí con nosotros y pues bueno, Alan, de acuerdo a toda esta controversia que ha generado la terapia con andrógenos, ¿qué indicación actualmente es útil para iniciar esta terapia con andrógenos? Bien, es una muy buena pregunta. Desde que se iniciaron todos los estudios para el uso de la terapia hormonal de la menopausia, por mucho tiempo la testosterona se dejó como por fuera porque el mito más grande es que es una hormona exclusivamente de hombres, y la verdad es que no. O sea, lo que ya se sabe actualmente, la evidencia que tenemos es que la indicación, o sea, la indicación de esta hormona es el trastorno del deseo sexual hipoactivo. De acuerdo a los consensos globales y estos posicionamientos establecen que la recomendación de nivel 1 y grado A para la testosterona en la mujer en la menopausia es el deseo sexual, la excitación, la frecuencia orgásmica y la reducción del distrés sexual. O sea, estas son las principales indicaciones. Asimismo, las guías recientes 2024-2025 hablan de que la testosterona puede mejorar significativamente la función sexual en las mujeres en la posmenopausia. Incluso independientemente del uso concomitante que le damos a los estrógenos. O sea, antes lo que nosotros teníamos como terapia para la menopausia, llámese para toda la sintomatología que se presente, y algo que las mujeres refieren que es el deseo sexual hipoactivo, que a pesar de que nosotros demos obviamente la terapia con estrógenos, pues las mujeres tenían esta disminución del deseo sexual, y ahora ya se habla de estas tres hormonas cuando tenemos que dar terapia. Depende de si la mujer tiene útero o no, que sabemos que es la progesterona, o una progestina, que es lo que damos. La testosterona ya es lo que debemos de hablar, y el estrógeno. O sea, estas tres hormonas, esta triada, sí es importante que lo tengamos en consideración y dar este tratamiento a las pacientes. Históricamente, la medicina reproductiva siempre hablaba, por ejemplo, la vagina, el uso con únicamente terapia con estrógeno. Sin embargo, ahora ya las nuevas estudios que hemos tenido es que hay receptores ya en la vagina de testosterona, y bien la doctora nos puede decir, ¿no? Todos estos estudios que ha hecho de tratamientos para el síndrome genitourinario, en donde ya se encuentran estos receptores en vagina de testosterona, ¿no? Sí, de hecho, algo que hoy es conocido son términos nuevos que se vienen a la par, de acuerdo a este enfoque de intracrinología. Básicamente se enfoca a que un órgano es capaz, con procesos enzimáticos locales, de generar un esteroide a partir de un precursor. Esta nueva tendencia viene del 2021 al 2025. Los artículos más recientes de intracrinología incluyen a la vagina como un órgano capaz de producir en su lámina propia, al tener receptores de andrógenos, obviamente va a producir un esteroide final, que en este caso es la testosterona. Esto es importante porque antes se pensaba, y hasta el momento, hasta la fecha, la terapia con estrógenos es considerada el estándar de oro para el síndrome genital de la menopausia, cuando no. Hay un término que se llama clítoro uretra vulva, donde los receptores en la lámina propia de testosterona y la capacidad de tener ciertas enzimas, como la 17 beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa y la 5-alfa reductasa, son dos enzimas que están presentes en esta lámina propia y que son capaces de producir testosterona y no aromatizarse estradiol, que eso es algo muy importante que ocurre no solamente en vagina, ocurre en cerebro, ocurre en hueso, que hoy en día por eso el uso tan importante de la prasterona para tratar este tipo de problemas. Sin embargo, creo que
hace falta más estudios que refuercen todo este tipo de evidencia clínica para poder usar, y especialmente testosterona que no hay para mujeres. O sea, también hay que entender que esto, aunque es una nueva tendencia para usar la testosterona en casos muy especiales como el síndrome genital de la menopausia, no tenemos testosterona para mujeres, ¿no? Que este es otro tema que también tenemos que implementar o empezar a difundir. Y de acuerdo a todo esto, entonces, de acuerdo a este fundamento, la terapia con testosterona, ¿para qué debería de usarse en la menopausia, Magda? Con base a todo lo que platican, es importante primero recalcar que receptores va a haber en muchos órganos, como usted lo mencionó. Así como disminuye el estrógeno, el receptor de andrógenos también se va a encontrar en el cerebro a nivel del hipocampo y la corteza prefrontal, que también va a haber modificaciones en cuanto a la cognición. También se va a encontrar a nivel de vagina. Sabemos que principalmente este receptor de andrógenos va a ser el principal mediador de los efectos no aromatizables de la testosterona. ¿Por qué? Porque estos se van a encontrar principalmente en el estroma, en el epitelio y en las paredes vasculares. ¿Qué es lo que pasa? Cuando esta paciente tiene la transición de la transición a la menopausia a la posmenopausia, los receptores androgénicos principalmente se van a perder en el epitelio y en las paredes, pero se mantiene en la base, en el estroma. Es por eso importante, porque la evidencia nos dice que cuando nosotros administramos testosterona o DEA, histológicamente se ve que vuelven a activarse esos receptores androgénicos en la vagina, pero no nada más en vagina. Tenemos que recordar que existe un sistema genitourinario y un complejo, como usted lo mencionaba, que es el clito uretrovaginal. ¿Pero por qué es importante? Porque este nos va a aumentar las fibras de colágeno, la elasticidad en el tejido y lo va a volver a fortalecer. Entonces es importante de vital importancia para la fisiopatología, porque estos receptores tienen como una memoria y al nosotros administrar testosterona se vuelven a activar. Porque algo que deben mencionar es que la vagina no va a ser por sí sola un órgano inamovible o un órgano que no esté funcionando. La vagina tiene la capacidad de activar receptores y crear su propio microambiente para volver a vascularizarse, repitelizarse, y eso va a ayudar a las mujeres principalmente. Otra cosa importante es que no nada más a nivel genitourinario va a funcionar. Se habla de la cognición y porque actúa a nivel de hipocampo y corteza cerebral, donde actúa la memoria también. Muchas veces se han preguntado las mujeres si estos receptores de andrógenos actúan o previenen demencia o algún tipo de enfermedad. Hay que decir que ayuda a mejorar los procesos cognitivos, pero no es un neuroprotector, ¿no? Sí, sí. Otra cosa importante también es que a nivel óseo y muscular, a nivel óseo actúa como un proceso anabólico en los osteoblastos, y esto nos permite ayudarle a que no haya una disminución de los osteoblastos y por per se no haya una disminución de la densidad mineral ósea. Ujú. El músculo actúa a nivel de la masa magra y de la fuerza, entonces eso nos evita que tengamos sarcopenia en la posmenopausia. Entonces es importante saber que no solo existen receptores de estrógeno, sino de andrógenos, y van a actuar a diferentes niveles, que lo ideal sería que la terapia fuera transdérmica, pero siempre están o dado en terapias suprafisiológicas o en dosis que no están prescritas para las mujeres. Entonces eso sería importante como decir que sí lo podemos dar, que nunca pase de dosis suprafisiológicas y que no estén fuera de etiqueta, que es lo que pasa muy comúnmente en México, que medicamentos que no están para prescribirse a mujeres, pues los tratamos como de dosificar o de adecuar a cada persona. Que es un punto importante por el que la terapia con andrógenos todavía termina siendo un mito, ¿no? Porque al final no tenemos evidencia que respalde el uso de los andrógenos para toda la funcionalidad que hoy en día se viene conociendo. De acuerdo a todo esto, Mariana, entonces, ¿qué podríamos quitar como mito para el uso de la terapia con andrógenos en la posmenopausia y qué sí se debe de dar como soporte científico referido a la terapia con andrógenos? Pues, para empezar, que sepan todas las pacientes que la testosterona nosotros en mínimas concentraciones, pero sí la tenemos. O sea, como siempre les tratamos de explicar, ¿no?, a lo largo de la consulta, y es, pues, que sí, que niveles hormonales todos tenemos, y aunque no produzcamos, testosterona a nivel de como el factor masculino, pues, pero la tenemos presente. Tan es así que pacientes que tienen ovario poliquístico, no me dejarán mentir ustedes que son biólogas, pues, tienen niveles, un hiperandrogenismo que es clínico, ¿no? Por ejemplo, o sea, endógenamente
internamente nosotros producimos las hormonas. Entonces, que siempre pues, sepan que están ahí, pero están en diferentes cantidades. Y que con estos procesos pues, bioquímicos que se dan a nivel, o enzimáticos que se dan a nivel de la ovulación y que pues se producen andrógenos de la corteza suprarrenal, etcétera, pues que finalmente vamos a tener esas hormonas ahí. Sin embargo, con el declive que existe pues en la menopausia, pues obviamente las concentraciones disminuyen. Y sí, como dijo Magdalena, o sea, tiene procesos cognitivos que no son protectores de demencia, pero por ejemplo cardiovasculares y en ese momento, pues por ejemplo, dependiendo de cómo administremos, sí va a mejorar pues todo este perfil de lípidos, por ejemplo. No, lo que había comentado de que la vía transdérmica es la mejor para inhibir el primer paso hepático, que ya les habíamos comentado que esto es como si el medicamento, si lo tomamos vía oral, en el hígado se va a descomponer y se va a producir los metabolitos que al final necesitamos para que hagan su mecanismo de acción. Y pues, por ejemplo, un mito que es que aumenta el riesgo cardiovascular de que les va a generar infartos o que va a aumentar el colesterol y pues esto es completamente falso, realmente no es así y más que la testosterona pues tiene más vías dérmicas que orales, ¿no? Entonces ese es el primer mito que tenemos que dejar. Otra cosa, pues siempre hemos hablado del mito de cáncer de mama, que estimula que crezca la densidad mamaria o que algún tumor va a salir o que el riesgo de cáncer. Ahorita tenemos estudios pues hasta 24 meses de seguimiento que han sido tranquilizadores, no aumenta la densidad mamaria y pues no hace como imágenes en la mastografía que sean ahí pues sospechosas o sugestivas de malignidad. Y también otra cosa importante es que cuida el endometrio, que por ejemplo siempre que la paciente que tiene útero y que le damos pues el que contrarresta el efecto del estrógeno, que es la progestina, pues hay preparados que ya tenemos actualmente que únicamente tiene el estradiol y la testosterona. Y realmente las pacientes no presentan sangrado ni engrosamiento endometrial, que es un estudio que les hacemos de seguimiento, un ultrasonido vaginal, les hacemos ese como parte del seguimiento, entonces no tienen esa situación. Entonces, pues yo creo que esas son las principales como mitos que pueden rodear a cuando te vamos a dar testosterona, ¿no? De qué, por qué. Pero principalmente, como ya lo comentó Alan al inicio, no es para todas las pacientes. O sea, finalmente, cuando la paciente menciona que sí tiene vida sexual activa y que tiene a lo mejor dificultad, ya habíamos hablado, ¿no? En el capítulo de deseo sexual que hay a varios niveles que se puede alterar, pues ya lo comentamos que sí puede mejorar esto un poquito de la terapia. Y de los efectos adversos también, por ejemplo, que piensan que tal vez se les va a engrosar la voz, que van a salir mucho acné, el hirsutismo, pues obviamente es común, pero son reversibles. Y la otra es que en general si la paciente obviamente pues a 3 meses de administración de la terapia no lo ha presentado, pues muy probablemente no lo va a presentar. Entonces, y es una terapia que quedamos que es como pues no de rescate, pero sí va a tener que transicionar a otra en algún momento para que quitemos el andrógeno, ¿no? Pero sí es algo como que pueda suceder de efecto raro, pues, como les digo, cambios en la voz, la clitoromegalia, que es como el crecimiento del clítoris, y, pues, virilización grave en el sentido de que, pues, salga mucho pelo, les digo que hasta se engruesa aquí la voz y todo ese tipo de cosas, pero, pues, en realidad creo que es bastante noble la terapia y sobre todo que son concentraciones que han sido bajas, o sea, que los medicamentos que al menos administramos, que nos gusta usar andrógenos, pues son dosis muy bajas y realmente no, ya lo hablaremos más adelante, pero no son dosis que pues no sabemos ni cuánto le estamos administrando a la paciente ni nada. Y como dices, es jugar con la dosis, pero finalmente lo que importa es la respuesta de la paciente. Claro, y esto es muy importante que mencionas, que a lo mejor en un inicio podemos empezar a usar las terapias, siempre individualizando, Claro. y sobre todo esto porque no tenemos esquemas hechos para mujeres. Hay una sola marca que anda por ahí en el comercio, pero es muy poco realmente lo que tenemos de acompañamiento de una testosterona con un estradiol. Y algo importante es que una vez que, como dijo, se individualiza la paciente, ya se hayan descartado múltiples causas de todas las que hemos tratado en los capítulos para saber que va dirigido a alguna alteración sexual, principalmente psicología, bueno, psiquiatría, algún proceso que las pacientes tengan, ¿no? Sí, Para claro. poder medicarlas. Sí, no es para todas, o sea, Y pues bueno, esto que dicen sí es realmente controvertido, va a generar todavía muchos mitos porque esto es muy reciente, o sea, realmente lo que viene en boga para el uso de los andrógenos tiene muy poco respaldo científico. Muchos médicos todavía va a generar y seguirá generando mucha controversia. Alan, para concluir con este tema, ¿qué esquemas existen? ¿Cómo se deben de usar? ¿Con qué frecuencia y qué podríamos esperar cuando usamos una terapia con andrógenos en la menopausia? Bueno, aquí en México lo que debemos de saber es que todavía se usa off the label. O sea, Sí. incluso la FDA no lo ha autorizado como tal, así para esta finalidad de la mujer.
Lo que tendríamos que utilizar en todas las pacientes, si es indicado para ellas, es la terapia transdérmica, como dice Magdalena. O sea, no otra vía. No vía oral, no inyectable, no de depósito, etcétera. O sea, la vía transdérmica. La estrategia, bueno, obviamente no dar tratamiento suprafisiológico, como bien dijo Paula, todos estos efectos adversos que pudieran ocurrir y que hemos visto en las pacientes, es porque dan tratamientos que no son adecuados y que ponen cosas como pellets que no están aprobados y que obviamente la mujer se va a sentir como una vitalidad impresionante, pero cuando están dando terapias aumentadas en dosis, ¿no? Y bueno, entonces la dosis realmente tendría que ser 1 de 10 de la dosis que se le da bueno, de las dosis que se pudiera dar en hombres, ¿no? Claro, una Entonces, décima parte. una décima parte. Estos protocolos, por ejemplo, doctora, ¿como cuál pudiéramos utilizar? Algo que México está muy limitado, no llegan las terapias hasta acá. La única que existe, que es la transdérmica, nos aporta más o menos 300 microgramos de testosterona transdérmica, vienen sobrecitos. Aquí sí tenemos que ser muy precavidos, porque la dosis, aunque está limitada a una décima parte, es no sobrepasar a 100 miligramos mensuales. En promedio, por eso las dosis suprafisiológicas es cuando ya empezamos a dar 100 miligramos cada mes. Si ustedes, más o menos en el comercio, las presentaciones están de 250, 300 microgramos por dosis. Eso nos implica que pues tendríamos que dar al menos menos de la mitad de un vial en el caso del enantato de testosterona, que hay varias marcas. Las presentaciones vienen de 250. Yo les digo a las pacientes que hay dos opciones: reducir o solamente colocar la mitad de la ampolleta cada mes o mes y medio, y estar vigilando los 3 primeros meses. Creo que en las terapias transdérmicas, mientras no haya una dosificación para las mujeres, tenemos que tratar de no sobrepasar de 50 a 75 miligramos. Pensar de que si yo uso 100 mensual, voy a dar un efecto adverso. Pero sí, algo importante, la paciente en un mes no presenta ninguno de los síntomas que ya la doctora Mariana nos mencionaba, pues las dosis que existen en el mercado son esas 50 miligramos y no más de 100 miligramos. Sin embargo, sí está complicado porque las dosis que llegan a México no son hechas para mujer, ¿no? Ninguna de ellas. Se usan para terapias transgénero o para el deseo sexual hipoactivo o para los hipogonadismos en hombres. Entonces yo creo que esto va a quedar todavía limitado. Sí, saber que cualquier presentación es no llegar a las dosis mayores a 100 miligramos al mes. Hay algunos esquemas, sin embargo, la mayoría de líneas terapéuticas no hay en México. Las únicas que tenemos, que son las inyectables, hay que dosificarlas, y las transdérmicas hay que repartir la dosis que vienen en cada sobre, al menos un sobrecito, pues una vez por semana. Sí, o sea que hasta que no haya una evidencia ya comprobada y estudios en mujeres, a lo mejor van a lanzar en el mercado en otros países una dosis que sea apta para las mujeres. O sea, bien pudiéramos hablar en otros países que existen algunos medicamentos como la parasterona que no hay aquí, o por ejemplo, o sea, vía la vaginal, ¿no? No tenemos en el país, y por ejemplo en otros países hay una que se llama Ginapil, que es para el síndrome genitourinario, y eso es porque tienen estudios y sus los soportes y las regulaciones que tienen los países aquí, por ejemplo, no tenemos. Entonces, hasta que no haya una investigación bien en donde tengamos una dosis específica para las mujeres, no va a haber una venta para esta finalidad. Lo que tendríamos que hacer es, como bien dice la doctora, repartir estas dosis para que no pasemos de estas dosis suprafisiológicas y que la mujer tenga estas ventajas. Y la verdad es que deberíamos darle a las pacientes que tengan esta sintomatología o que tengan esta expresión en la consulta que nosotros tenemos, ¿no? Con ellas. ¿Por qué? Porque limitarlas únicamente a la terapia con estrógeno y con la progestina para proteger, etcétera, lo que ya sabemos, nos quitaría una gran amplia cantidad
bondades que tendría la testosterona en las mujeres en esta parte de la vida, que sí sabemos que disminuye, y no asustarnos y no tener este miedo y estos mitos que le vamos a dar testosterona, va a presentar estos efectos adversos, si tomamos en cuenta, ¿no? O sea, la dosis, cuál es, por ejemplo, comparando la testosterona y el estrógeno, las dosis que se encuentran circulantes, ¿cuántas son? O sea, podemos hablar de dosis de 0.5. Sí, mientras no sobrepasemos 0.5 nanomoles a nivel sérico, no le va a pasar nada. Sin embargo, si vemos en la consulta pacientes que en cuanto se le coloca el primer andrógeno, tienen dolor vulvar, tienen crecimiento del cartílago cricoides, tienen mucho acné y vello. Entonces, a lo mejor en esas pacientes, pues hay que tener ciertas restricción. Sin embargo, pues es muy raro. La paciente que ya llega muy sintomática, con mucho síndrome genitourinario y vasomotor, les va muy bien con la terapia con testosterona. Sin embargo, yo creo que para no entrar mucho en ese detalle, cuando la lleguemos a utilizar, siempre monitorizarla los 3 primeros meses. Si la paciente en 6 meses no presentó ningún efecto adverso, podemos continuarla siempre y cuando el soporte científico no está más allá de 24 meses. Y principalmente la monitorización sería con los efectos secundarios, ¿no? Clínicos. No hay que estar tomando muestras en sangre, No. como que les quieren medir testosterona total, testosterona libre. No hay como una indicación con No, pues, y con las aparte que señoras. de laboratorio a laboratorio varía mucho cómo van a reportar, por el método con el que utilizan para la cuantificación varía mucho. Entonces, finalmente, si tenemos manifestaciones clínicas es porque ya excedió al umbral, ¿no? Entonces, eso es por eso decía, es dosis respuesta, es decir, y retomando, o sea, a la paciente que esté indicada se le va a dar. No todas las pacientes vendrán con la misma indicación, pero sí hay pacientes que sí se benefician mucho de esta terapia, ¿no? Pero sí, no es como que te vamos a tomar Muestra de o a testosterona. veces yo he visto que lo hacen en el sentido de que, pues, que son las que traen pellets y dices: "Ay, es que de repente ya tengo esto", y les mides la testosterona y sí traen niveles más que los hombres incluso, ¿no? Entonces, ahí sí dices, bueno, para que documentes que esto no tiene Soportes. ajá, y cómo se libera, cuánto libera, ¿no? O sea, entonces eso es como pues, lo que más hay que insistirles a ellas para el uso de esta terapia, pero no es que todas vayan a ponerse como hombre lobo, ¿no? O sea, no a todas les va a pasar. Y pues bueno, para concluir con este podcast, ¿qué podemos llevar a casa? Pues, acuérdense que lo más importante es que el beneficio clínico que donde se ha visto ahorita la testosterona sí que bueno, que flagrantemente su efecto, pues, es en el deseo sexual, en el tratamiento del deseo sexual hipoactivo. Y esto, pues, derivado a que ya, pues, en encuestas posteriores a la paciente de su uso, pues, sí mejora la satisfacción y, pues, alcanzar el orgasmo. Otro punto importante para llevar a casa es recordar que la vagina es un órgano intracrino, dentro de lo cual tiene sus propios receptores para los andrógenos. ¿Y por qué es importante? Porque va a impactar directamente en un complejo que es clítoris, uretra y vagina. Entonces esto hace que la vagina tenga su propio ambiente y sus propias respuestas hacia las hormonas. Bien, y a ustedes que están en casa y están escuchando y viendo este video, este podcast, la seguridad va a depender de la vía, y la vía transdérmica va a ser siempre la más segura. Hay que evitar niveles suprafisiológicos, no se dejen engañar si ven esta publicidad en donde estos tratamientos y estos pellets, por ejemplo, que dan dosis suprafisiológicas, no son las adecuadas. O sea, de verdad no lo debemos de hacer. Y hay que tener una estricta monitorización 3 a 6 meses y luego semestralmente para que veamos estos resultados si van a ser efectivos, ¿no, doctora? Exactamente, como regla de oro, si al paso de 6 meses no observamos nosotros como clínicos ninguna mejoría, es importante suspenderlo de manera definitiva. Nosotros como médicos también es importante que monitoricemos a cada una de nuestras pacientes, veamos y demos un buen seguimiento, pero si una paciente no cubrió ni siquiera el 50% de sus síntomas en 3 meses y tampoco los logra en 6, debe de suspenderse totalmente la testosterona porque no alcanzó los beneficios que uno esperaría. Y pues bueno, esto fue nuestro podcast. Porque cuando una mujer habla, Otra es escuchada. Esto es Sin Pausia, el podcast. Hasta la próxima.